Buenos días a todos y todas. Gracias por vuestra asistencia. Damos comienzo a la mesa titulada San Agustín y San John Henry Newman, Profetas para la Modernidad. Antes de comenzar, doy un pequeño aviso. Para favorecer la atención durante el acto, os pediría que si hay que entrar y salir, lo hagáis por favor por la puerta del fondo, en lugar de por la puerta que tengo a la derecha. Gracias. Nos acompañan hoy Fulgencio Spa Fecet, a mi izquierda. Bien. Ordenado sacerdote en 2004. Es presbítero diocesano de Madrid y doctor en teología. Actualmente es párroco de la parroquia Santa María de Nazaret y escritor. A sus publicaciones de carácter científico se suman otras sobre dirección espiritual, orientación vocacional y manuales de teología para laicos. Además, es capellán del Colegio Torrevilano y miembro del Consejo de Consultores de la Archidiócesis de Madrid. A mi derecha, Paul Hitchens. Nació en Reino Unido y vive en Madrid desde hace 27 años con su mujer, que nos acompaña hoy en la sala, Ana, con quien tiene 3 hijos. Es converso al catolicismo en el movimiento Comunión y Liberación e hijo espiritual de Newman. De profesión es abogado y socio de su propio despacho. Se formó en Inglaterra, Universidad de Cambridge, cursó un máster en el Colegio de Europa, Brujas, y es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Agradezco mucho su asistencia y su disponibilidad siempre a compartir con nosotros lo que pedimos. La primera agradecida soy yo a la organización de Encuentro Sevilla por pedirme que pueda participar en este encuentro que da un horizonte a la vida, que para mí es todo, simplemente. Bueno, sabemos quiénes nos acompañan hoy en la mesa, pero, Fulgencio, ¿quién es San Agustín? Pues bueno, yo celebro también poder saludarles y esta es una gran pregunta porque a veces tenemos la idea de un San Agustín que era como muy antitético, ¿no? Como que hubiera habido un San Agustín, por decir así, golfo, y otro luego converso santo de altar. Y lo cierto es que San Agustín es, si tuviera que decir algo, es alguien que con nosotros se lleva 1600 años y sin embargo lo lees y habla al corazón del hombre moderno. O sea, hay que pensar que de San Agustín a nosotros hay lo mismo que de San Agustín al año 1200 antes de Cristo. O sea, esto llama la atención, ¿no? Y que sea capaz de hablar al corazón de cada uno. Él es, por decirlo en breve, el hijo de una buena cristiana. De hecho, Santa Mónica es santa y sin embargo no le bautiza, porque entonces la penitencia se hacía una sola vez, la confesión. Y piensa la madre que así tiene 2 opciones, el bautismo y la confesión. No le bautiza no por maldad, sino porque no era una costumbre habitual bautizar a niños, y así tienes 2 cartuchos en el revólver, 2 cartuchos de perdón. Cuando Agustín crece inquieto, eso es verdad, crece profundo y sobre todo tiene como 2 cualidades extraordinarias, entre otras muchas, solo faltaría. Una es la de reconocer en los hechos que le suceden una profundidad extraordinaria. Por ejemplo, él lee la escritura, buscador de la verdad, lee la escritura y dice, esto es un cuento para niños, él está acostumbrado a los grandes discursos. Y luego cuando escribe las confesiones añade, se ve que la escritura no está escrita para los soberbios, ¿no? Él enseguida sabe ver las cosas. Y luego tiene una gran capacidad de amistad, él va recorriendo Italia, va recorriendo diversas sectas y siempre seguido de un montón de gente, que va donde vaya Agustín. Entonces su conversión es un paso, es el paso, pero no es un paso disruptivo, es continuo. Él siempre ha ido reconociendo la acción de Dios en su vida y luego, una vez que se convierte, es ir donde no quiere, lo de San Pedro, ¿no? Él no va donde quiere. Él no quiere ser sacerdote y es sacerdote. Él no quiere ser obispo y es obispo. De hecho, los agustinos, el Papa es agustino, pues no lo funda San Agustín, lo fundan 600, 700, lo que sea, años después, fundado en lo que San Agustín tenía como ideal, que era irse de eremita, que era irse a vivir pobremente. No pudo hacerlo. Fue llevado donde no quiso. Y ese es el Agustín que conocemos. Gracias. Paul, dinos, por favor, ayúdanos a entender quién es San John Henry Newman a la luz de este Encuentro Sevilla. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Sí. También gracias por la invitación a estar aquí.
Muy brevemente, ¿quién es Newman? Newman es un hombre del siglo XIX, inglés, que pasa una vida marcada por la conversión, varias conversiones, desde niño a la fe cristiana, para después pasar a una conversión y un movimiento, el movimiento de Oxford, que empieza en los años 1830 en la Universidad de Oxford con sus amigos y con quienes quieren iniciar o quieren profundizar en la raíz verdadera de la Iglesia anglicana tradicional, para luego pasar en el 1845 a convertirse a Roma, en una época en Inglaterra donde los católicos no tenían los mismos derechos que los anglicanos, ¿no? La Universidad de Oxford es una universidad anglicana donde los católicos no pueden ser profesores, de hecho se va de Oxford. Y Newman se nos ha presentado durante estas últimas décadas como un hombre, como San Agustín, que nos habla al corazón del hombre moderno, ¿no? De hecho, a mí me ha conmovido porque me ha tocado a mi propia vida, que en mi vida Newman ha sido beatificado, canonizado, y ahora hace nada le han hecho doctor de la Iglesia y ni más ni menos que copatrono de la educación junto con Santo Tomás, ¿no? Entonces, eso ya indica que es un hombre que la Iglesia nos está poniendo por delante para que le miremos y le escuchemos, como nos habla hoy al hombre moderno, y por eso hablamos de profeta para nuestros tiempos. Gracias, Paul. Tenemos dos hombres de otra época que podrían parecer inalcanzables o al menos inimitables. Y tenemos dos hombres de esta época que son testigos de cómo el camino de aquellos santos es un camino posible para el hombre de hoy. Me interesa que podamos aprovechar que los tenemos aquí para poder profundizar en qué quiere decir seguir el camino de San Agustín y de San John Henry Newman en el siguiente sentido. ¿Qué dicen estos santos, que son además doctores de la Iglesia, como han dicho nuestros ponentes? ¿Qué dicen estos santos del corazón del hombre? ¿Qué han dicho a vuestro corazón? ¿Qué ha sucedido en el encuentro que habéis tenido cada uno de vosotros con ellos? ¿Por qué esto es algo que nos interesa a todos hoy? Fulgencio. Sí, o sea, yo pienso que estos santos son una propuesta para nosotros hoy porque de un modo u otro, como es lógico, ¿no?, nos salen al encuentro. Pasa con otros aspectos de la vida, ¿no?, la literatura o el cine mismo o otras realidades, ¿no?, que aunque sean un hecho pasado, salen a nuestro encuentro y pueden salir a nuestro encuentro, claro, en la biografía que cada uno escribe, o yo diría más a la luz de las dos autobiografías mejores que hay de lengua latina e inglesa, al menos de ámbito religioso, yo diría de ámbito absoluto, como son la Apología Pro Vita Sua de Newman y las Confesiones de San Agustín. Yo creo que en ellos aprendemos que la historia la escribe otra mano. O sea, como dice García Morente, alguien escribe mi vida. Yo creo que eso es un hecho que toca a nosotros descubrir, ¿no? Y se llama providencia, es lo que llamamos providencia, es el amor de Dios. Y entonces sale a nuestro encuentro porque alguien nos está llevando como un padre, somos como un padre a un hijo, ¿no? Entonces ellos tienen, digamos, son un desafío para nosotros hoy, si queremos aceptarlo, si está escrito que se los ten en nuestro camino. Hoy mismo habrá gente aquí en los cuales la semilla de Newman o de Agustín crezca, y en otros quizá no, porque en efecto cada uno se siente interpelado por sus propios quereres, por su propio... Y así me sucedió un poco a mí. En el año segundo de teología, ya por el año 99, tuvimos teología fundamental y nos hablaron por primera vez de Newman. Javier Prades nos habló de Newman en clase, y a mí entonces Newman era
semi-desconocido. Decía el profesor, y con razón, que nunca sería santo porque interesaba solo a los intelectuales y esos tienen poca fe, decía él, ¿no? Dice, tiene que interesar a los sencillos, porque que él defendió a los sencillos, ¿no? Decía Prades. Entonces, tiene que tener fe en los sencillos. Los intelectuales son más complicados, decía él, que es un intelectual, dicho sea de paso. Pero el caso es que nos habló de él y nos generó un entusiasmo total a unos pocos seminaristas. Lo que digo, la siembra como aquí cayó, pero unos pocos. Tocó nuestro coeficiente de vibración interior, por alguna razón. Y entonces montamos lo que llamamos el Club Newman, o dependiendo de nuestro estado de emoción, el Newman Club, depende de... Y que consistía, Javier Prades nos dio una serie de literatura, la biografía de Dissent, las biografías más sencillas, luego la de Kerr, la de Morales, y entonces primero leímos bastantes biografías y luego empezamos a leer un texto, un sermón, varios sermones parroquiales, algún sermón fe y razón, y quedábamos una vez al mes y estaba bien estructurado porque llevábamos alguna cosa buena, que nos parecía buena de seminaristas, ahora me parecen no tan buenas, de un licor, un pacharán, ahora creo que ya tendemos a cosas mejores. Y entonces con eso estábamos una hora y media, uno hacía una exposición y hablábamos sobre Newman. Claro, estuvimos así 10 años. 10 años o 12 años leyendo todos los meses algo de Newman. Claro, eso te acaba formando. Y entonces hemos vivido con mucho entusiasmo que se ha hecho beato, que se ha hecho santo, que se ha hecho autor de la Iglesia y patrón de la educación católica, ¿no? Y en ese mismo contexto llegó el Encuentro Madrid. Claro, a todo esto lo que es la casualidad, llámalo si quieres así, uno de los nuestros del Club Newman, que era un sacerdote, el único sacerdote mayor, nosotros éramos seminaristas, pues fue a Roma un día y en un centro internacional de Newman nos inscribió. Puso Club Newman de España, presidente Fulgencio Espa. Yo era un seminarista. Y entonces me llamaban de conferencias, para dar conferencias. Yo, no, gracias. No. En este momento tengo la agenda llena. Y en ese contexto, pues también por el conocimiento de Javier, pues en el Encuentro Madrid, que fue en el año 2010, 9, 10, sobre Newman, fui allá, entonces, y a partir de ahí, por una serie de elementos que no voy a detallar, pues sería largo, desembocó en la realización de mi tesis doctoral. Y entonces ahí aparece San Agustín, o sea que el nexo está bien diseñado. Entonces, mi tesis es sobre la relación entre San Agustín y Santo Tomás, que a mí me parece interesante, sinceramente. Entonces, ves cómo... Entonces no había libros, entonces Santo Tomás cómo cita a San Agustín, por dónde lo recibe, cómo lo compara, entonces hay modos de hacer eso. Y mi tesis en realidad es de Santo Tomás, pero ¿qué me produjo? Un conocimiento de San Agustín. Es decir, claro, cuando comparas San Agustín y Santo Tomás, que Santo Tomás es muy árido y muy exacto, ¿no? Pero coges San Agustín, que es realmente volcánico. Entonces, fue emocionante. O sea, para mí resulta, sobre todo en particular, una idea de San Agustín, que creo que es muy contemporánea, habla al corazón del hombre de hoy, esto de no duerme el corazón, ni sueña, sino que ve. Es lo que dice él y que ahora está sucediendo muy a menudo, sobre todo entre los jóvenes, entre algunos jóvenes, pero también mayores, ¿no? Es decir, de repente uno abre los ojos, mira y siente por qué me ha elegido a mí. Esto yo lo veo en la parroquia continuamente. Es decir, uno para y dice, soy el único que cree en mi casa, por ejemplo, esto es un caso real, en la vida eterna. Y te echas a llorar, porque dices, ¿qué va a pasar? Tienes 20 años, estudias primero, eres una buena chica y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué? Y eso es muy agustiniano. Él continuamente está pensando, ¿por qué he sido elegido yo? Porque para él lo que es claro es que la elección es gratuita. Él dice, ¿qué ha hecho ese hombre Cristo para ser el verbo? Nada, porque no existía. ¿Qué hago yo para ser cristiano? Nada. Es pura elección gratuita, o sea, estamos aquí por puro don de Dios. Eso es San Agustín. Y entonces él dice, a veces se desgrana páginas y páginas, ¿por qué Jacob sí, Esaú no? ¿Por qué Dimas sí y el mal ladrón no? Y y dice, no lo sé, pero doy gracias. Y esto es fundamental, ¿no? Entonces, el descubrimiento de Agustín tiene que ver con esto, es decir, uno mira la realidad en acimiento de gracias, que es, yo creo, lo opuesto a la queja. La queja sería lo contrario, es una vida desgraciada. O agraciada, o sin gracia, mejor dicho. Ingraciada, si se pudiera hablar así. Entonces, esta es mi relación con estos dos. O sea, no solo es que hablen al corazón, es que son particularmente contemporáneos, diría yo. Gracias, Fulgencio.
ya es conmovedor y no algo banal que podamos escuchar a un hombre de hoy tomarse tan en serio realmente sus preguntas más humanas y hacerlo a la luz de otros que han ido por delante. Escuchándote yo aprendo un método. Paul, creo que a ti también te ha sucedido algo. ¿Qué dijo John Henry Newman sobre tu corazón? Porque lo que te conozco, que creo que es, gracias a Dios, bastante, yo en ti veo una confirmación en el presente de la historia de Newman. Bueno, qué palabras, ¿no? Bueno, yo, para hablar de Newman y que me ha dicho, en realidad tengo que ir a un tiempo antes para mí de Newman. Yo no conocía a John Henry Newman hasta después de convertirme, que fue en el año 99. Y se ha convertido Newman, y por eso estoy aquí. O sea, digo que sí a cualquier invitación que tenga que ver con Newman, porque es algo que ha tocado de lleno a mi corazón, a mi vida, ¿no? Y se ha hecho amigo también por un don, como bien dices, porque yo ni le conocía ni le buscaba, y sin embargo me he encontrado haciendo un camino, una experiencia que coincide íntimamente con el mismo camino que hizo él y que ha cambiado mi vida, ¿no? Entonces, yo para contar esto intento ser breve. Siempre me gusta volver al inicio. Yo tengo esta imagen cuando era pequeño de estar tirado en el césped del jardín de mi familia en Inglaterra, antes de poder escribir con un cuaderno en blanco, y me encantaba rellenar las líneas como si yo pudiera escribir. Con un deseo, ¿no? de que la vida esté, bueno, uno intuye, ¿no? Cuando uno es pequeño, que la vida está llamada a la grandeza, ¿no? Y esto de alguna manera, esa forma de escribir sin saber escribir, fue una expresión de ella. Y luego el siguiente punto, ¿no? Diría, es cuando conozco a Ana en Brujas, Colegio de Europa. Por una serie de motivos estaba en un momento pues, difícil de la vida, he tenido una relación con una novia fracasada, estaba con una enfermedad postviral que siempre estaba cansado, estaba en crisis, ¿no? Y me acuerdo sentarme al lado de Ana en un puente de Brujas y le dije que la felicidad parecía que se me iba por los dedos de la mano, ¿no? Como la arena, que tenías momentos bonitos pero no podías aferrarlos, ¿no? Ana siempre me cuenta que cuando le dije eso es cuando ella pensó, a lo mejor aquí hay algo interesante. Bueno, entonces, conociendo a Ana en Brujas, que formaba parte del movimiento Comunidad de Liberación y que siempre iba a Bruselas todas las semanas a ver estos amigos de los que hablaba tanto y parecía dependientes de ellos, lo cual a mí como buen moderno me parecía fatal, pero no podía negar que ella estaba bastante mejor que yo. Entonces esto es como el inicio de el inicio de un camino. No es que no estuviera buscando hasta ese momento, estaba buscando, ¿no? Pero ya en crisis y con una propuesta delante, ¿no? que me desafiaba, ¿no? De hecho, ese verano me fui con Ana a las montañas, que le dije, voy a verte en julio. Dice, muy bien, yo me voy, tengo unas vacaciones en las montañas, si quieres te vienes conmigo. Digo, vale, venga. Luego descubro que son como 400 y que son misa todos los días y no sé qué, y yo, ¿esto qué es? ¿No? Pero ahí fue interesante, ¿no? Porque yo le dije al final de estas vacaciones, donde me chocaron muchas cosas, entre otras cosas como jugaban ya de adultos. Yo pensaba ya de adulto,
que uno no podría ser realmente uno mismo, ¿no? Yo soy muy competitivo, pero había llegado a la conclusión de que no podías ser así. O sea, te tienes que controlar, si no nadie va a querer estar contigo. Y me encontré con estos 300 o 400 que estaban desatados. Y bueno, eso me chocó mucho. Pero también yo podía intuir que ahí había una propuesta de vida, ¿no? O sea, y le dije a Ana al final de estas vacaciones, si vosotros tenéis razón, entonces yo no tengo razón. Ella me dijo, hombre, no lo tomes tan a pecho. Pero en realidad es así, ¿no? O sea, hay una pretensión de verdad que yo podía intuir, ¿no? Y luego, para abreviar mucho, yo me hice evangélico entre tanto, como hizo Newman al principio de su vida. Encontré una comunidad en Londres, estando en búsqueda, tomé en serio esta propuesta, pero a la vez, que fue una cosa muy preciosa, a la vez, frente a los desafíos de la vida, yo veía que no estaba a la altura, ¿no? Concretamente, la decisión de si me casaba o no con Ana. No sabía cómo se decidía esto. Les decía, bueno, Dios, dime tú. Pero ¿cómo me lo va a decir? Estoy esperando una llamada, una carta, pues claro, no llega, ¿no? ¿Cómo sabes a dónde te llama Dios, ¿no? Y eso es cuando encuentro, ya conocí a Ana, ya empecé a conocer amigos suyos en Bruselas, pero entra en mi vida un sacerdote, Miguelón, que me cambia completamente. Yo decidí venir a España es una palabra que yo creo que ya retomaremos, verificar, ¿no? Esta idea de verificar, de dar pasos en la vida para ver a qué te llama, es algo propio del catolicismo. O sea, porque lo que descubrí en el Padre Miguel y luego en la comunidad más amplia es una humanidad que realmente toma en serio la pretensión cristiana. Lo que sucedió hace 2000 años vuelve a suceder ahora, que la fe es la explicación profunda de la realidad que uno vive. Por lo tanto, tiene que ver con la respuesta a estas preguntas que uno tiene, ¿no? Yo lo veía en él, ¿no? Y cómo me acompañaba con la pregunta, y a mí me fascinó y terminé convirtiéndome. Y entre otras cosas, mi mujer, que es muy lista, me invitó a un viaje a Tierra Santa como regalo como de boda, ¿no? De pedida. Yo todavía era anglicano, me hice católico la semana antes de la boda. Y ese viaje fue impresionante. Hay otras cosas que no tengo tiempo de contar, pero ahí me caí en la cuenta, ¿no? De que lo que estábamos reviviendo, ¿no? En la historia del Evangelio era verdad, es lo que decía Miguel, era verdad que era la única explicación de lo que me estaba pasando. La verdad de lo que estaba viviendo, la correspondencia inesperada era algo que yo estaba viviendo, y la explicación es que está sucediendo de nuevo, ¿no? Que estoy haciendo la experiencia del Evangelio. Y nada, para terminar esto, después es cuando conozco a Newman, porque Miguel me dice, tienes que leer a Newman, ¿no? Y ha sido precioso, y esto es lo que da luego finalmente a la exposición a la que ha mencionado, aludido antes Fulgencio. Yo descubrí en Newman la misma experiencia, ¿no? De la misma forma que he dicho que viví la experiencia del Evangelio, viví en un hombre de mi pueblo, ¿no? O sea, y que yo, no lo he dicho antes, pero yo amo mucho de dónde soy, ¿no? De qué soy yo. Y siempre hubo un punto porque la conversión al catolicismo, de alguna manera, desde luego para mi familia, es ir en contra de mi tradición. Y eso para mí es muy importante. A mí me pudo, digamos, la fascinación, el atractivo del encuentro con Miguel y otros, ¿no? Con Cristo. Pero tenía este punto
Y el hecho es que con Newman he descubierto que forma parte de esta historia particular en Inglaterra, que le tocó a Newman, que tocó en su día a Santo Tomás Moro, que tocó a Tolkien y que me toca a mí y que toca a más hechos que van sucediendo. Y luego he descubierto la fascinación del pensamiento de Newman. Para terminar, yo todas las semanas ahora voy a la Universidad de la Complutense con unos amigos que estamos leyendo la gramática del asentimiento de Newman y es una pasada. Yo voy allí porque en medio de mi día de abogado, el ir ahí y escucharle a Newman hablar de la razón, no en una forma cerrada, sino abierta a toda la realidad, es tan real y tan apasionante que yo no lo quiero perder todas las semanas. Oyéndoos a ambos, se ve que habéis tenido un encuentro en el pasado que ha durado mucho tiempo. Y sin embargo no es un encuentro que haya sido algo congelado o estático, que se haya quedado ahí, sino que ha dilatado vuestra vida, ha dilatado vuestra razón, os ha marcado un camino, os ha dado una propuesta y hoy es el día en el que seguís midiéndoos con este encuentro, que como dice Paul, sigue dando forma a sus días, ¿no? Y en tu caso, Fulgencio, también. Yo aprecio en ambos un punto que me gustaría que profundizarais un poco ahora, por favor, que es el de vuestra libertad. Es decir, vosotros os habéis adherido a este acontecimiento contemporáneo. No habéis hecho un esfuerzo intelectual o de construcción teórica. Os habéis dejado tocar personalmente. Y esta libertad no ha generado una comodidad, sino que lo que ha generado es un modo de vivir. No veo que sea pacífico, pero sí muy atractivo y muy potente. Ahora que estoy aquí con vosotros sentada, digo, a mí me interesa seguiros ahora. De manera que os invito a que en la segunda intervención me contéis, ¿no? ¿Es realmente un camino que dura toda la vida y que implica la libertad? El camino del hombre es un camino dramático. Sabemos que en el corazón del hombre hay una pregunta, hay una búsqueda, hay un grito, ¿no? Que tantas veces está adormecido porque no parece que pueda significar nada. Y en vosotros, sin embargo, no es así. Ayudadnos un poco a recorrer este camino con vosotros. Y bueno, a mí ahora me ha llamado mucho la atención, escuchándote, Paul, o sea, es fuerte decir, la misma experiencia que tuvo Newman la he tenido yo, eso es importante, o sea, porque además te creo, o sea, ¿no? O sea, quiero decir que... Y me ha recordado un paso de la tesis, suena un poco así, ¿no? Pero en un momento de San Agustín y luego lo repite. Es verdad que el latín te permite decir la misma de dos modos distintos, con ipse y con... Bueno, da igual, pero que es distinto. Pero bueno, en todo caso, en un momento dado dice San Agustín, lo repite varias veces, dice, la misma gracia que hizo al hombre Cristo es la que hace al hombre cristiano. Ojo. O sea, él viene a decir, San Agustín, o sea, lo mismo que se da en ese que es el Hijo de Dios, se da en los hijos de Dios, adoptivos. O sea, partiendo de ese punto, se puede decir, la misma experiencia que tuvo Newman es la que he tenido yo, porque es la misma gracia. Por la misma gracia no quiero decir que es igual en intensidad, sino es la misma experiencia. Es la misma experiencia de Pedro, por ejemplo, la misma experiencia de Pedro, ¿no? Nos salimos un momento y volvemos, ¿no? Pero me has preguntado por el camino nuestro es el mismo de Pedro. El mismo en el sentido de identidad, no de gradualidad. ¿Se está entendiendo lo que quiere decir? Es que recorremos tocamos la misma arena, nos hacemos las mismas heridas, nos topamos con las mismas dificultades, verificamos el camino o no, y eso es el pecado también, ¿no? O al menos desde luego nos desviamos. Pero Pedro, el encuentro con Cristo... digamos que la mirada de Jesús le dice quién era, quién es y quién será. Eres hijo de fulano, te llamas Simón y serás Pedro. En un momento. Y comentándolo Roberto Benigni, que me encantó, dijo eso, ¿no? Que las verdades, las grandes cosas de la vida ni se enseñan ni se aprenden, se encuentran, ¿no? En un monólogo que os recomiendo, Un uomo nel vento, que es sobre San Pedro, lo podéis ver. Hace 2 meses lo hizo, 2 horas y media habla Benigni, el de La vida es bella, de San Pedro, sin mirar un solo papel. También hay un libro que podéis comprar, yo lo compré en Roma porque aquí no se vende, pero vamos, te acaba llegando, como todo en la vida, ¿no?
No como en Inglaterra, que llega a las 4:32, pero, pero acaba llegando, ¿no? Entonces, lo cierto es que, en efecto, este es el punto de partida, ¿no? Es la misma realidad, es la misma experiencia, es la misma desafío, es la misma respuesta. ¿Sí? Es la misma respuesta y por tanto son nuestros mismos dificultades. O sea, yo ¿qué veo en Agustín y Newman y que pienso que se da en nosotros, o por lo menos que se da en mí? Pues paradójicamente lo que veo es la resistencia a creer. O sea, ambos tienen una gran resistencia a creer. San Agustín porque busca fuera y nosotros hacemos lo mismo. Yo hago lo mismo. Pienso que si todo va bien, yo estaré bien. Y Jesús dice ya en el Evangelio que eso es lo que quieren los paganos. Si la parroquia va bien, hombre, no tengo una fábrica de armas para Siria. O sea, hay que decir que es una cosa buena la que tengo entre manos y no obstante tampoco está ahí. Seguiré experimentando desazón si me sigo dando de bruces con la realidad que me acaba diciendo es que ahí no está solo. No es que no esté, es que no solo está ahí. San Agustín es icónico en esto, ¿no? Porque lo dice de sí mismo, o sea, no hace falta irse fuera de sus escritos. Él busca fuera lo que tiene dentro. Y es grande su discurso del corazón humano. Dice, ¿qué es el corazón humano? Dice, pone un ejemplo, ¿no? Pon unas almendras, claro, habría que ponerle una colección de iPhones o iPads, pero bueno, ponle unas almendras delante de los niños y verás cómo corren tras de ti. Eso es el corazón humano. O sea, el corazón es operativo. El corazón ama, el corazón busca, el corazón no puede quedarse dormido. Por su misma naturaleza. Él es el que te lleva, él te lleva. Ama bien y serás, y correrás bien el camino de la vida. Esta es la síntesis de San Agustín. Y ama bien para transformar tu corazón, porque esto es lo último. Esto es el fundamento último, quiero decir. Entonces, es un camino costoso, porque es el camino de la... ¿Cuántos amigos nuestros conocemos que eran perfectísimos y de repente un día dieron el petardazo? Podríamos empezar a levantar la mano, ¿no? Empezando por el mismo seminario, ¿no? ¿Qué pasaba? Que su corazón no quería lo que de hecho hacían. Y eso se puede ocultar un tiempo, pero no toda la vida. Y igual que a Paul, si me lo permite y no estoy equivocado y si no me corriges, le llevó a un sitio. Este es el misterio también. A otros no. San Agustín en esto se pregunta mucho por su propia experiencia. Dice, ¿por qué? Ya lo he dicho antes, unos sí y otros no. Pues no lo sé. Entonces, claro, uno se ve interpelado a verificar su propia experiencia, ¿no? Pero yo diría un paso más, incluso en la vista de estos autores, de Newman de otra manera. Newman no es que busque fuera, es que no quiere lo que ve dentro. Por eso se pasa 6 años debatiendo con su conversión. Que no sé si a ti, Paul, te sucedería lo mismo, pero lo latino, o sea, le daba una depresión profunda, ¿no? Sucio, impuntual, en fin, bello, sí, es bello, pero demasiado, ¿no? Barroco y tal. ¿No? Un poco Newman lo ve así, si no me equivoco, ¿no? Es verdad que Sicilia le fascina, pero por lo griego. Lo romano le gusta y es bellísimo, pero dice, cachis, esperemos que no sea esto, ¿no? Sí, porque él es inglés, que le gusta, si me lo permites, apostar, habla de probabilidades, es otra mente que la latina. De hecho, luego de católico tendrá confrontaciones con la apologética romana porque no tiene nada que ver con él, con la defensa de la fe que hacen los de ámbito latino, ¿no? Newman no quiere lo que ve ya adentro y se resiste. Es un poco venal. Yo imagino que es un poco como ser de Barcelona y no del Barcelona. No es fácil. No debe de ser fácil, ¿no? Dímelo tú ahora, ¿no? Dímelo tú. No lo del Barcelona, que mejor no entrar en ese tema, sino lo otro, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que en ambas cosas sí se ve que la verificación de la propia experiencia a veces viene dada también. Es decir, ¿quién pone al borracho a la salida de San Agustín cuando hace una alabanza del emperador? Él luego lo interpreta, lo ve, se mide, pero ¿quién ha puesto el borracho? La historia es que él sale a hacer una alabanza al emperador, ha cantado sus victorias, su honra, su salud, su poder, su señorío, y un borracho le pide ahí en Milán. Le dice, y entonces él se queda pensativo y dice,
qué pena doy, ¿no? Porque el borracho no engaña, yo sí. Él habla y cumple lo hablado, pido para beber. Yo hablo y engaño porque el emperador tiene 5 años. Soy un miserable, ¿no? Él se ha medido, pero ¿quién ha puesto al borracho, no? ¿Quién puso las peras? ¿Quién puso a Newman la muerte de Harold Fraud, por ejemplo? Un amigo suyo fallece, que padece de asma, se ha mudado a Barbados, si no estoy equivocado, y hereda, es el último en llegar Newman, ¿y qué hereda? El breviario romano que rezaba Harold Fraud en Sicilia. Y dice, oye, si esto lo rezaba mi amigo, vamos a echarlo. Y queda cautivado por el breviario romano, los padres de la iglesia. Él lo hizo, dio el paso, pero se cumple aquello que dice Filipenses, ¿no? Dios nos da no solo el obrar lo bueno, sino también el quererlo. Dios da el querer y el obrar lo bueno. Filipenses 2:5. Y se cumplen sus vidas y, hombre, se cumplen las nuestras. ¿Cómo no? Ojalá se cumplan las nuestras, ¿no? Entonces, en este recorrido histórico se ven las resistencias y a la vez tantas luces, ¿no? No sé si se entiende un poco, pero ya me callo porque si no me estoy... Se entiende muy bien, gracias. La pena es que este encuentro solo dura 1 hora. Es increíble que podamos verdaderamente reconocer que en cada rasgo de nuestra humanidad no tenemos un obstáculo, ni un menos, sino que tenemos una posibilidad, pero no por nuestras fuerzas, sino porque estamos hechos para otro. Y esto no es filosofía, tal y como lo cuenta Fulgencio y Paul. Estamos hablando de realmente un hombre que se implica en lo que le ha sucedido y que se resiste, lucha, pero el camino del hombre está hecho así, ¿no? ¿Cuántas veces nos han educado, a lo mejor no intencionadamente, pero en realidad ha sido así, en que debemos superar la vida, controlarla, sostenerla, ser capaces, ¿no? Y escuchándoos, yo experimento una gran liberación, porque ya no somos llamados a ser héroes, sino a ser hombres, ¿no? ¿En qué consiste ser hombres? Realmente podemos hoy decir que tenemos un camino que no depende de nuestras fuerzas, sino de un encuentro. Bueno, pues esto es quizá uno de los rasgos más esenciales que quiero destacar en este encuentro y, por lo tanto, Paul, no te has quedado ya en la primera pregunta, sino que quiero más. En tu vida, este camino, este drama, esta lucha, ¿cómo es? Bueno, yo no sé si esto se tiene que llamar confesión, porque escuchando a Fulgencio, vamos, en esto también quizá tengo algo de Newman, ¿no? Yo, para que entendáis, o sea, lo de la resistencia la veo muy palpable en mí. Yo llevo aquí 28 años en España. Acabo de hacer un doctorado y mi director de tesis me dice, ¿cuántos años llevas aquí? Perdón, ¿se oye? Sí. Me dice, ¿cuántos años llevas aquí? 28. No te ha tocado mucho, ¿no? Y ya sabes lo que yo pensé para adentro, ¿no? Gracias a Dios. Claro, hay un punto, sí, de orgullo en lo propio. ¿Se oye? Pégate más. Ah, sí, o sea, como un cantante, vamos. Me da pudor. Sí. No, y yo como has dicho lo del Barça, yo vivo en Madrid 28 años y no soy del Madrid, empepinado del Manchester United y aunque juguemos mal, voy a ser del Manchester, ¿no? Pero bueno, estas cosas lo digo un poco en broma, pero también veo que es una batalla. Y en el fondo yo creo es como que yo veo la resistencia a verificar, ¿no? Es como si uno quisiera ya tener las cosas hechas, ¿no? Yo quisiera venir aquí y soltar un discurso porque yo ya lo sé. Pero no es así, ¿no? Y enseguida uno lo ve porque es asfixia, ¿no? O me dejo provocar por el desafío de la realidad o lo que he recibido puede caer en la nada, ¿no? En una abstracción y lo noto enseguida porque estoy mal, ¿no? Entonces yo tengo esta batalla de dejar que la vida me desafíe
y que me deje corregir y volver a descubrir la verdad en que he entrado, ¿no? Luego es Dios que se encarga, efectivamente, de desafiar, ¿no? Quería contar brevemente dos ejemplos donde he vivido esto. El primero es la enfermedad de mi mujer Ana, que ha tenido cáncer y gracias a Dios ahora parece que está saliendo del tema. Pero cuando a mí me llegó la noticia de que Ana tenía cáncer del timo y que le tenían que operar aquí, a mí me salía la pregunta, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en Madrid? ¿Qué hago yo aquí? Me sentía solo. Y de alguna manera en este camino también tengo que confesar que me sentía solo, ¿no? Ante el drama. Y en cierto modo no hay nadie que te pueda acompañar hasta el final, ¿no? Pero ¿qué ha pasado, no? Porque luego ha sucedido lo que ha sucedido, que ha sido una preciosidad. Porque a raíz de la experiencia de este drama, recuerdo el día que a Ana le llevaron al quirófano y claro, uno no sabe si va a salir. Es una operación muy, 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 muy dura, donde le van a tocar el corazón, los pulmones. Y nos mirábamos en ese momento de un modo que nunca nos hemos mirado en la vida, ¿no? Y yo luego he vivido, gracias a Dios salió de la operación, y he vivido todo este camino viendo a Ana delante del misterio. Lo he visto en diálogo con el misterio, ciertos momentos donde yo estaba presenciando su diálogo con Cristo. ¿Y qué ha pasado? Me he enamorado más profundamente que nunca con mi mujer, lo cual me lo dijo Prades cuando le conté. Dice, fíjate, ¿no? Porque yo, como os he dicho antes, ¿no? La pregunta de si casarme o no para mí fue una pregunta muy dramática. No sabía resolverlo y tenía todo el drama de poder equivocarme. Y él me dijo, fíjate, esa promesa, ¿no? que te dio Dios cuando te casaste se está cumpliendo. De hecho, se cumple. Te has enamorado más, ¿no? Y luego el otro ejemplo es el trabajo. El trabajo para mí ha sido una experiencia dura en muchos elementos. Durante este tiempo, estos últimos años, he tenido experiencia del mal, la traición, la mentira, de todo. Mi propio límite, el miedo, la incapacidad, pero muy dramático. Este mismo fin de semana estoy en medio de un lío muy desagradable. Y esto me ha lanzado, pero aquí es un poco la confesión, me ha lanzado a descubrir que, de hacer mía la afirmación de Cristo, de que le sirve al hombre ganar el mundo, se pierde a sí mismo. Esto es como ha sido un refrán durante este tiempo que yo lo he cogido, lo he contado, lo he dicho, ¿no? A mis compañeros cuando veo que la verdad no importa. Les he preguntado cómo miran a sus hijos, ¿no? Pero yo me doy cuenta que hasta esto, que me ha obligado a mí a dar pasos para afirmar quién soy yo, también se puede convertir en una frase como lapidada, ¿no? En piedra, que ya no me toca, ¿no? Y me doy cuenta que yo tengo una resistencia, ¿no? A finalmente ceder. Pero a la vez, y esto quería terminar con esto, descubro, y ahí tenemos el gran aliado
que es nuestro propio corazón, nuestro ser, descubro que mi corazón es irreductible. O sea, el deseo de bien, el deseo de felicidad es irreductible. Y cuando yo caigo realmente en la cuenta de esto, descubro también el tú dentro de mí, ¿no? O sea, no son cosas separadas, ¿no? Una cosa que creo que Newman dice desde el inicio cuando habla de dos seres autoevidentes, el ser, el yo y Dios. Esto es como el punto que a mí no me deja caer del todo. Cuando las frases del Evangelio, lo que la gente me dice, Dios te ama, ¿no? En esta situación, y no me cambia, porque me resulta abstracto en este momento frente a la dificultad, hay un punto dentro de mí que nunca cede y se conmueve, ¿no? Es que sale a luz mi corazón. Sale a luz mi corazón. El otro día habéis visto quizá la película Los Domingos, ¿no? Cuando termina esa peli, la escena cuando le entra la hija en el convento y deja a su padre, yo me sorprendí como el llanto que salió de dentro de mí, de profundo de mi corazón, a raíz de todo lo que me pasa, que hace que la verdad profunda me conmueve, ¿no? Que está ahí y que no lo quiero perder. Perdón, que me conmueve profundamente escuchar. El camino recorrido por hombres de otra época es un camino que ha hecho posible el vuestro. O sea, realmente podemos decir que nosotros formamos parte de una historia, que cada hecho particular que vivimos está construyendo la historia del hombre, que hay una unidad entre lo que sucedió y lo que sucede, que en el ámbito de la Iglesia, en el encuentro con Cristo, nosotros vamos juntos, ¿no? ¿Verdaderamente podemos creer esto? Que nuestra vida incide en la historia que han contribuido a crear San Agustín y San John Henry Newman, es la historia de la relación del hombre con Dios. Sí, personalmente hay ¿cómo decir? Uno vaya ya, tampoco es que tenga 100 años, no llego a 50, por si acaso alguien me juzga, pero uno va haciendo síntesis ya con los años. En este sentido de lo que comentas, hay un paso de Santo Tomás que está inspirado en San Agustín, que me parece que es interesante para esto. Ahora se ha bajado esto, yo estoy cerca. ¿Se oye bien? En el que dice que en un momento dado, dice hablando del juicio particular, dice, ¿qué necesidad hay de ser juzgados, ¿no? O de juicio final, perdón. ¿Qué necesidad hay de juicio final si ya hemos sido juzgados en el juicio particular? Y cielo, infierno, bueno, para resolver la suerte de los purgatorios, de los que quedan por aquí, pero ¿para qué juzgar de nuevo a los que están en el cielo o gozan del cielo, o los que están en el infierno o gozan del infierno o padecen el infierno? Entonces cita a San Agustín, Santo Tomás, es un punto conectado entre ambos, y dice una cosa muy interesante que a mí en estos días conecta un poco esto que hablamos. Dice, es necesario el juicio final de los salvados, también de los condenados, pero vamos a enfocarlo por los salvados, ¿no? No nos vamos a castigar. Dice, porque la vida del hombre no acaba con su muerte, sino que tú, que has tenido hijos, has tenido nietos, has escrito acaso un libro, has hecho una exposición de Newman, todo eso tendrá un eco que tú desconoces, y al final de los tiempos el buen Dios te dirá, toma premio, tienes más premio por todo el bien que dejaste y que no se apagó con tu muerte, ha continuado a lo largo de la historia en tus hijos, en tus nietos. Por eso no da igual, perdonadme, pero estar abierto a la vida, no solo en el matrimonio, sino en todos los aspectos de la vida, a estar cerrado a la vida, abierto a la vida cediendo en un puesto en el metro, abierto a la vida
cediendo el paso en el ahorra más o lo que se estile por aquí, abierto a la vida en el trabajo. Dicho, como dicen los jóvenes, renta siempre estar abierto a la vida, ¿no? Entonces, porque pasa al contrario también, si has escrito Mein Kampf, has hecho campos de concentración, pues, por poner un extremo, pues al final de los tiempos tu castigo será mayor, porque hay gente que te ha ido siguiendo en tu maldad. No es lo mismo escribir mi vida y ser Santa Teresa que la Gaia Ciencia y ser Nietzsche, no es lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que y en esta fase de síntesis que yo veo ahora en mi vida, después de dar la tesis, también las tantas... Sí, yo ya no puedo hablar más alto porque es esto que está... Ah, claro, que hay que darle al botón. Tanto doctorado para esto. Yo me estaba dejando... Yo ya juzgaba en mi interior a los de que estaban ahí con... Gracias. Era una operación compleja. Pues en este sentido que hay dos aspectos, ¿no? Que en respondiendo a tu pregunta, y ahora ya que lo oye todo el mundo, y lo ha dicho Paul, que el corazón es irreductible, eso es otra verdad. Yo a veces pienso, cuando empezaron Internet, mandaban un PowerPoint de un tipo en La Mancha que en plena sequía abrió su pozo. Abrió el pozo, era una secuencia de fotos, abrió el pozo y salió un geysel de 30 metros, 20 metros. Siguiente foto, una pala, inútil, cegar el pozo. Luego consiguió una excavadora chiquita, tiró las piedras y la foto siguiente era detenido por la Guardia Civil porque las piedras, la excavadora y todo estaba por los aires y el otro seguía echando agua. El corazón es irreductible. Es como ese geysel. Hay que educarlo, pero no, y es deseable que sea así, ¿no? Entonces, en respuesta a la cuestión, el tomar en serio la propia humanidad tiene dos significados. Uno colectivo y otro que va más allá del tiempo. Es decir, y ambos encuentran sus ecos en Newman y San Agustín. O sea, San Agustín difícilmente entiende la existencia individual como individualista. O pongo un ejemplo. Una chica le escribe y le dice, Agustín, voy a meter, como lo de la película de los domingos, voy a meterme a monja, voy a retirarme al desierto. ¿Qué hago? Con mi madre, que se opone. La vida es la misma. Y le dice Agustín, tu madre según la carne tiene una cierta opinión, pero tampoco es especialmente relevante. Haz lo que creas que es oportuno. Ahora bien, tu madre está bautizada como tú y es hermana tuya para la eternidad. Atiende con delicadeza y examina minuciosamente lo que tu hermana para la eternidad te indica. O sea, para la mente de San Agustín, que es el Cristo total, se llama así, no se entiende el cristiano como un individuo, sino como una comunión. Y no hay otro, o sea, viven radicalmente, y esto nos interpela, que donde hay un cristiano, ahí está Cristo. Tuve hambre, de ahí brota toda la dinámica caritativa de la Iglesia. Tuve hambre y me diste, es Cristo para mí. Y esta idea de un hermano para la eternidad más que una madre en la carne, ojo, para ellos es más es así, más en la fe que en la carne. Entonces, la primera respuesta es que este tomar en serio la propia humanidad es tomar en serio la propia humanidad de los demás. O sea, no te lleva a un aislamiento, como diciendo, lo decía Paul, decir, Dios y yo no significa yo con Dios, sino te abre a un trato con el prójimo de reconocimiento de Dios en el otro extraordinario, como decía aquella novela, ¿no? Que ahora no recuerdo el nombre, no sé si se llama Los acantilados de hielo o... Cuando dice, mi hermano Otón era un optimate, porque sabía ver siempre en los demás lo mejor. Es decir, como Jesús en el Evangelio. Jesús, ¿con quién se las tiene tiesas? Pues con los que se cierran al amor. Pero en general busca el bien, siempre busca el bien del otro y lo bueno del otro. Y a veces lo hace mediante el conflicto con los fariseos, pero generalmente lo hace de un modo, de un tenor pues admirable, ¿no? Que es, entonces, ese tomar en serio la humanidad es que somos un cuerpo, ¿no? Se dice a veces, ¿no? Cuerpo Nacional de Policía.
O sea, somos un cuerpo. La Iglesia es un cuerpo. La sociedad es un cuerpo. Por eso existe el derecho. Y el derecho deja de existir y está dejando de existir, si no me equivoco, en gran medida, y es un puro eufemismo y discusiones, el derecho a la vida. Porque somos individuos aislados. Ya se ha olvidado que existe un cuerpo que tiene que... Y el otro aspecto, el que va más allá de la historia. Es decir, tomar en serio la propia humanidad es en relación a los demás y en relación a la historia. Es decir, mi vida he nacido para no morir nunca. Es lo que estamos celebrando ahora. Agustín nació y no morirá nunca. Dios llegará al final de los tiempos y dirá, Agustín, bien hecho. Estaban en Sevilla hablando de ti, movidos por ti, Newman, pasa al banquete de tu Señor, ¿no? Sois siervos buenos y fieles, ¿no? Entonces, nacemos para no morir nunca. Y eso creo que merece nuestra consideración. Paul, esta dimensión, porque tomar en serio el corazón del hombre en un mundo que apoya el sentimentalismo básicamente, y sin embargo mirar el corazón y la propia humanidad como un recurso, pero no intimista, sino con esta dimensión histórica, colectiva, de comunión. Tú que has hablado antes de lo importante que era para ti no dejar a un lado tu pertenencia a tu país. ¿Qué dices tú? Sí, se oye, sí. Sí, sobre esto, que seré muy breve, me gusta contar la experiencia de ver lo que sucedió con la beatificación de Newman en Inglaterra, que es lo que dio luz a la exposición y ha dado para mí luz hasta hoy, ¿no? Porque han pasado muchas cosas. Y es una historia que sigue, ¿no? Como dice, bueno, no sé quién lo dice, pero creo que es Christopher Dawson, el historiador, de cómo dentro de la historia se puede identificar la mano de Dios que crea su propia historia, ¿no? Y a mí, cuando va Benedicto XVI a Inglaterra, decide ir a Inglaterra para hacer la beatificación, no se hace en Roma, un poco por poner delante, yo creo, la figura de Newman en su país, ¿no? Antes de hacer el viaje hubo muchísima resistencia, se hablaba muy mal de Benedicto, nadie sabía muy bien quién era Newman y no se prometía ser un evento muy exitoso, digamos. Y sin embargo sucede una cosa. En ese sentido, o sea, lo digo porque me impresionó la dimensión pública, ¿no? Dimensión pública de lo que a mí me ha pasado, a nosotros nos ha pasado, que es el encuentro con esta presencia de Dios en la historia. Porque Benedicto fue a Londres, fue el primer viaje a Inglaterra del Papa oficial desde la Reforma inglesa, o sea, desde el siglo XVI, y mantiene encuentros con el arzobispo de Canterbury, el primado de la Iglesia Anglicana, con la reina, con todos los políticos. Tiene un encuentro en el lugar donde sentenciaron a Tomás Moro a la muerte, y habló ahí en varios sitios, habló realmente al corazón de un pueblo, hablando de Newman, hablando de la verdad, hablando de Cristo, y fue espectacular ver cómo un país puede sentirse tan acogido, ¿no? Tan conocido, tan estimado por este hombre, el Papa Benedicto, que afloró, ¿no? En un país separado de la Iglesia de Roma, que para la mayoría es una cosa ajena. Para que entendáis, o sea, mi propia madre, que es anglicana tradicional, que le costó entender mi conversión, muy orgullosa de nuestras raíces, ¿no? Estaba contenta porque lo que vio ella era como pudimos ser nosotros mismos, ¿no? Y es increíble porque es una experiencia que quizá uno puede
entender a nivel personal que te pueda suceder, ¿no? Que me ha sucedido, pero verlo de modo público es impresionante. Hasta el editorial del Daily Telegraph, que es el periódico más tradicional británico, hablando de un acontecimiento, ¿no? Algo que está sucediendo delante de nuestros ojos. Es el acontecimiento cristiano, ¿no? Y cuando llegamos a Madrid, bajé del avión, cogimos uno de esos autobuses que te lleva al terminal y estaba sentada enfrente de una chica que no conocía de nada y nos pusimos a hablar conmovidos por los mismos hechos. O sea, realmente era sorprendente ver que era tan objetivo y con la capacidad de conmover y mover, ¿no? Entonces, eso a mí me impactó muchísimo, me confirmó en la fuerza de Jesús, ¿no? De lo que a mí me ha pasado, y me ha obligado, diría, por ser moral, ¿no? Obligado a seguir las huellas de esta experiencia. Por eso estoy aquí hoy. Porque si alguien dice, vente a hablar de Newman, aunque yo no soy experto en Newman, a mí me ha tocado y me ha elegido, ¿no? Entonces no puedo no responder, y porque veo la fuerza, la belleza de una experiencia que es capaz de, como me pasó a mí, recuperarlo todo y no pierdes nada, ¿no? No es una cosa que me pasaba en la iglesia evangélica. Parecía que unos tienen la verdad y otros no. La capacidad de la experiencia católica es de acogerlo todo, no perderlo nada. Es que como es la verdad profunda de cada uno, no perdemos nada, y por lo tanto no es un problema de lucha, es la verdad de quiénes somos, y esto nos conquista. Gracias a ambos por acompañarnos hoy, por ayudarnos a no reducir la dimensión y la altura de nuestro corazón. Gracias, porque os habéis puesto en primera persona, y espero que no sea la única vez en la que podamos hablar de estas cosas, que esto sea solo un inicio. La exposición a la que ambos amigos se han referido en distintos momentos de la intervención de hoy, y que fue la que les unió, también yo estuve cerca de ellos, hay un catálogo que se puede adquirir a la salida, por si os interesa.